Vamos entonces a comenzar el día de hoy revisando y cerrando en lo posible los conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Hemos analizado un poco la temática referente al liberalismo. Y mi pregunta es, a ver, voy a poner el tema por cualquier consideración que usted no recuerde en qué tema estamos, vamos a ir tomando en cuenta. Vamos a ir tomando en consideración esta perspectiva. Nuestro tema es propiamente los conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Vamos a ver algunos conceptos sobre las formas políticas. Dentro de esta consideración hemos ya revisado lo que se refiere al liberalismo. Mi pregunta es, ¿cómo definimos liberalismo? ¿Cómo podemos definir liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? A ver, ideas, liberalismo. Que eso nos está faltando. Tenemos algunos elementos del liberalismo de los cuales ya podemos deducir una respuesta. ¿Qué es el liberalismo? La libertad de expresión. La libertad en todos los sentidos. La libertad en todos los sentidos del individuo es una doctrina política, es decir, es un elemento propio de la política que sustenta fundamentalmente la libertad del individuo, en todos los sentidos. Vamos a denominarlo así. Doctrina política, económica, social, sobre todo política. No nos vamos a centrar en cuándo nació, que defiende la libertad del individuo y una mínima intervención del Estado. Este punto, estos dos son los más relevantes. El liberalismo, entonces, es una postura política, económica, social, en donde yo, como individuo, tengo toda la potestad, porque soy libre, de tomar mis decisiones. Y el Estado solo debe garantizar los derechos para que esas decisiones sean viables. Nada más. Por lo tanto, en lo que nosotros nos planteábamos como principios del liberalismo, principio de libre elección, está basado en la definición. Principio de neutralidad del Estado y el principio de desigualdad, propiamente, están determinados por esta definición. Por lo tanto, es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad. Esto lo encontramos en la Real Academia de la Lengua, pero es muy acertado en la perspectiva del pensamiento del liberalismo. Nos vamos a quedar con esta visión. Es muy importante que usted tenga en mente qué es el liberalismo para contraponerlo con el comunitarismo. Hablábamos algo de este comunitarismo. ¿Qué era? ¿Alguien recuerda cuál era la base del comunitarismo? Que hace énfasis en el bien común y no se quiere perjudicar el interés público. Ya, el bien común es el centro. Si usted se da cuenta, la primera perspectiva defiende la libertad, la segunda, el bien común. Y va a defender al Estado. Entonces, el bien común. Y este bien común plantea, bueno, en general vamos a ponerlo como el comunitarismo, que es justificable limitar las libertades individuales. ¿Qué pasa en el primer caso? No se puede limitar ningún tipo de libertad. La libertad es una consideración de los individuos. Y al ser consideración de los individuos, usted puede tomar las decisiones que quiera. El Estado solo debe garantizar esas decisiones. En el comunitarismo no, porque se prioriza el bien común. Y el comunitarismo plantea que es justificable
limitar estas libertades. Cada persona está conectada con el conjunto de una comunidad y por ello el comunitarismo defiende el modelo de responsabilidad social. Responsabilidad social. Usted tiene una responsabilidad con la sociedad. No es que simplemente elige porque quiere, sino porque le hace bien a la sociedad. Dentro de esta consideración, cada persona está entonces conectada con el conjunto de la comunidad. Por ello, la premisa es que si alguien quiere leyes justas, debe involucrarse en la construcción de dichas leyes. Si usted quiere que su barrio mejore, entonces debe hacer algo porque ese barrio mejore. No solo conformarse con la perspectiva de que quiero el cambio. Todo ello implica que hay que considerar los aspectos concretos y las necesidades reales de la comunidad. Mientras que los liberales defienden, y esto vamos a plantearnos así, mientras los liberales, es decir, los que están adscritos al liberalismo, los liberales defienden. Entonces, mientras los liberales en este sentido defienden la libertad individual, obviamente, defienden la idea abstracta de la humanidad, los comunitaristas señalan las condiciones sociales que configuran cada colectivo. Es decir, se va más a lo concreto. No podemos pensar solo que somos iguales y por eso las personas van a tomar buenas decisiones. Tenemos que restringir cuando se van en contra del bien común. Por lo tanto, esta perspectiva dentro del comunitarismo es sumamente relevante a tomar en consideración. Señalan condiciones sociales que configuran al colectivo, las necesidades de todos, no solo las necesidades particulares de un grupo. Así, no es lo mismo hablar de los derechos de la mujer en abstracto que citar los derechos de las mujeres ecuatorianas, afrodescendientes, rurales, herederas de la cultura como la religión, lenguaje y demás. Es decir, que el liberalismo solo habla de consideraciones abstractas, ¿sí? Vamos a... Esperan un segundo. Entonces, mientras los liberales, como se decía, defienden esta idea abstracta, por ejemplo, el concepto de libertad, el concepto de igualdad de género. Los comunitaristas lo plantean en la realidad, en el contexto. Recuerden que no es lo mismo hablar de un contexto ecuatoriano que un contexto norteamericano que un contexto europeo. Por lo tanto, la contextualización es un elemento fundamental para los comunitaristas. La comunidad, por lo tanto, la comunidad se construye con la participación. Todos y desde los lazos de la solidaridad, que es otro elemento fundamental. Puesto cuanto más cohesión existe entre un grupo, más solidaridad exista, mayor posibilidad tendrá de alcanzar justicia y equidad. Este concepto debemos irlo repasando. La solidaridad como la adhesión de circunstancias a la causa de la empresa de todos. Es decir, yo participo no solo porque me genera un beneficio, sino porque le beneficia a toda la sociedad. Y finalmente vamos a ver cómo esto se aplica en la globalidad. ¿Cómo podemos aplicar el ámbito de la comunidad, de lo comunitario, en la interculturalidad y lo global? Entonces, para cerrar esta temática, vamos a ir planteándonos esta perspectiva. La comunidad intercultural
y global. Ustedes del año pasado ya conocían qué significa intercultural. Vamos viendo si recordamos un poco. ¿Qué es intercultural? Intercultural. Vamos revisando. ¿Qué era intercultural? A ver. Fernando, ayúdeme así rápidamente. ¿Qué es intercultural? Ayúdeme, Valeria. ¿Algún conveniente? Socialización entre varias culturas en un mismo lugar. La socialización de varias culturas, y aquí vamos planteando, existen varias culturas. ¿En qué me dijo Valeria al último, perdón? En un mismo lugar. Varias culturas en un mismo lugar. ¿Y cómo estas culturas interactúan? Por lo tanto, el debate actual del liberalismo contra el comunitarismo plantea esta perspectiva. ¿Cómo podemos utilizar el liberalismo? ¿Cómo podemos utilizar el comunitarismo si tenemos sociedades interculturales, donde cada uno de los criterios de una cultura es diferente a la otra, en un mismo lugar, en un mismo sitio, en un mismo país? ¿Cómo podemos utilizar el comunitarismo si de fondo el bien común debe ser el bien común para todas esas individualidades? El carácter plural de la sociedad contemporánea nos genera este debate entre el liberalismo y el comunitarismo. Sobre este asunto, la filosofía política elaborada desde América Latina insiste en la centralidad que la diversidad cultural tiene a lo largo del continente, puesto la presencia de grupos indígenas, afrodescendientes y demás, cambia completamente el sentido que entendemos por comunidad. Por lo tanto, en base, me refiero a la interculturalidad, en América Latina debemos comprender de manera diferente al concepto de comunidad. Se centra, por el contrario, el cuestionamiento radical de las estructuras coloniales de dominación, más que en los ámbitos de la relación comunitarismo y liberalismo. Entonces, en nuestro contexto, la perspectiva más allá de la oposición entre comunitarismo y liberalismo es fundamentalmente comprender los modelos de dominación. Uno de estos modelos de dominación sumamente relevantes lo consideramos en cuanto a las perspectivas heredadas desde la época colonial. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en este aspecto, no en el aspecto entre liberalismo y comunitarismo específicamente, sino que ese liberalismo y comunitarismo deben principalmente centrarse, diría yo, en los ámbitos de dominación. ¿Por qué digo esto? Uno de los problemas fundamentales cuando llegó a América Latina el comunismo fue que no se planteó la realidad contextual en la que estaba nuestro país y los países latinoamericanos. No éramos países industrializados, éramos países fundamentalmente basados en la agricultura. Y el sistema de dominación era un sistema de dominación heredado de la época colonial. Por lo tanto, el plantear sistemas
como los modelos comunistas en América Latina, tuvieron sus inconvenientes. Hasta el socialismo del siglo XXI no se llegó a plasmar de una manera correcta, ni así tampoco el liberalismo en nuestro país. Tal vez el liberalismo de Eloy Alfaro tenía un sentido, pero ya los posteriores liberalismos no llegaron a esta consideración. Espero que me explique dentro del contexto en el cual estoy hablando por qué razón. Porque serán los debates contemporáneos, no diría netamente actuales, pero son los debates contemporáneos en filosofía en América Latina. ¿Qué hacer realmente para que las sociedades sean mucho más eficientes, tengamos un mejor trabajo, no estemos dependiendo tanto de los países industrializados, cómo generar nuestra propia industria, cómo generar una comunidad global en la interacción de todas las cosmovisiones que tenemos en nuestros países, las cosmovisiones individuales también de nosotros como individuos dentro de la sociedad? Ese es el tema central para esta perspectiva. Bien, vamos a hacer, para finalizar aquí en clase, vamos a ir tomando en cuenta este elemento. Diferencias, semejanzas, vamos a ponerlo así, diferencias, semejanzas. Comunitarismo versus liberalismo. Liberalismo, comunitarismo. Entonces nos vamos a plantear algunas semejanzas y algunas diferencias entre estos dos modelos. Partamos de esto que parece más complicado. ¿Cuáles serían las semejanzas entre el liberalismo y el comunitarismo? ¿Qué se les ocurre? Tratemos de hacerlo en estos 7 minutos, 8 minutos que nos quedan para que no les mande como trabajo. Así que colaboren. Vamos haciendo conjuntamente. ¿Qué semejanza encuentran? Es libertad. Es libertad, pero semejanza entre las dos me refiero. ¿Cuál es la semejanza entre los dos? Se habla de libertad, pero ¿en qué sentido? Libertad de hacer lo que quiera. Ya, pero eso sería una diferencia, una característica propia del liberalismo es la libertad individual. El comunitarismo le da énfasis al bien común, ¿ya? Esto es claro, pero ¿qué semejanzas tiene? ¿O no hay semejanzas? ¿El Estado los controla? No, esto es parte del comunitarismo. El comunitarismo plantea que el Estado debe intervenir en las decisiones individuales. En cambio, el liberalismo, el Estado no interviene. ¿Ya? Pero semejanzas. Sigo con semejanzas. Está bien, Felipe, si tiene más ideas, siga lanzándolas para ir tomando en cuenta. ¿Qué semejanza puede haber? ¿O son Defiende tan la opuestas? libertad individual. La libertad individual. Pongámoslo así, las dos por lo menos reconocen un rango de libertad individual. ¿Sí? El Estado en las dos debe garantizar los derechos de una u otra forma, ya sea represivamente o de forma represiva, como en el comunitarismo, en el sentido de que por el bien común debemos poner leyes, normas,
o ya sea de forma amplia, siempre están garantizando derechos. El Estado interviene o no interviene es una cosa. Otra cosa que el Estado debe garantizar los derechos y eso es una semejanza entre las dos. ¿Qué otra semejanza podremos encontrar? O otra diferencia. ¿Habrá? Sí, no, tal vez, quién sabe. A ver, ¿alguna otra diferencia, alguna otra semejanza? Creo que las semejanzas son lo más complicado de ir tomando en cuenta. Podemos considerar también una diferencia, la libre elección, los parámetros que hemos planteado, el principio de neutralidad del Estado, del liberalismo, neutralidad del Estado, cambio en el comunitarismo el Estado es más participativo. Algunas consideraciones en cuanto a esto. ¿Sí? ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Bien, jóvenes. Con eso nosotros vamos cerrando esta perspectiva del comunitarismo y el liberalismo y vamos a revisar la siguiente clase, la idea del ser humano como animal político. Si no hay más dudas, inquietudes, preguntas, con eso vamos cerrando.